Nosotros vivimos una cultura totalmente saturada con la idea del amor, ¿sí? Anuncios de televisión, novelas, series de televisión, ¿sí? Hasta caricaturas de niños. Entonces es muy común que nosotros vamos a vivir en un mundo, o estamos viviendo en un mundo, donde existe, si lo podríamos decir, una avalancha de enamoramientos, una avalancha de relaciones, una avalancha de citas románticas, una avalancha de noviazgos. Y es muy difícil que la iglesia, en un ambiente así, no caiga ante la presión. Entonces es muy necesario que nosotros tengamos una perspectiva bíblica de lo que es el verdadero enamoramiento y noviazgo cristiano, ¿sí? Nosotros, como veíamos la vez pasada cuando hablábamos en Génesis, en un sentido nacimos para amar y ser amados, ¿sí? Habrá excepciones, como veíamos en el caso de los solteros, que Dios les dio un don para permanecer solos, pero no es la generalidad. Entonces, como cristianos debemos preguntarnos: ¿existe el noviazgo bíblico? Si existe, ¿se diferencia de lo que hoy en día conocemos como noviazgo? ¿Podemos practicar un tipo de relación que glorifique a Dios y afirme mi relación con Cristo? Pues como nos vamos a dar cuenta a través de las Escrituras, realmente sí existe el noviazgo cristiano. Realmente hay una visión bíblica que se desarrolla desde los principios eternos que se encuentran en el Antiguo Testamento, que se desarrolla a través de las instrucciones de nuestro Señor Jesús y los mandamientos de sus apóstoles, que se ve reflejada en la relación de Cristo y su iglesia. Entonces este tema es bien importante, mis hermanos. Yo creo que es un tema crucial para nosotros como cristianos en medio de estos tiempos. Ahora, cuando nos referimos a un noviazgo cristiano, ¿a qué nos referimos? Por noviazgo cristiano nos referimos a una relación hombre y mujer que comienza y sigue adelante teniendo en mente el propósito del matrimonio, bajo la vigilancia cuidadosa de los padres y la guía espiritual de la palabra de Dios. Eso es lo que podríamos decir como noviazgo. El noviazgo bíblico o el cortejo bíblico es el compromiso de una mujer y un hombre rumbo al matrimonio, ¿sí? En la Biblia encontramos palabras como desposamiento, pacto, dote, que hacen referencia a esta realidad. Nosotros lo vamos a ir desarrollando en varias enseñanzas. La característica del noviazgo cristiano, ¿cuál es? Que conlleva un serio compromiso. Hay un reconocimiento mutuo bajo la supervisión de los padres y sobre los principios de la palabra de que ese compromiso es para matrimonio. Un compromiso social, moral, espiritual, sentimental, familiar, ¿sí? Esto es lo que nosotros encontramos en las Escrituras. Ahora, no solo en las Escrituras, y es que es bien importante, o yo voy a tal vez a dar un contexto para entender los tiempos que estamos viviendo y los desafíos que se encuentran en esta realidad. Prácticamente hasta comienzo del siglo XX, eso era el noviazgo, como lo hemos descrito ahora, y lo que vamos a ver en la palabra, eso era la práctica del noviazgo de casi todas las culturas y las naciones. Pero en el siglo XX hubo una mudanza trascendental en este tipo de prácticas que ha afectado profundamente a nuestra generación. Hubo un cambio cultural muy fuerte que tiene unas raíces filosóficas e ideológicas que a veces nosotros no conocemos, pero que nos han afectado profundamente y han afectado a nuestra generación. El hermano John Thompson, en un libro que es una perla, yo creo que se mandó por el grupo de jóvenes, pero que todo cristiano debería conocer acerca
del camino hacia el matrimonio cristiano, él cita la experiencia que tuvieron en la iglesia cuando invitaron a un misionero de la India, un hombre de Dios, un hombre que había predicado mucho y había hecho mucha consejería. Y él dice que él veía en la iglesia de la India 3 grandes invasiones que habían llegado a través de Occidente, que estaban afectando profundamente las familias de la iglesia. Él decía, estas 3 enfermedades perniciosas de Occidente son la televisión, la música rock y la costumbre norteamericana de las relaciones románticas. Él decía lo siguiente: haciendo una estadística en los miembros de la iglesia que ellos conocían y pastoreaban, se daban cuenta que la mayoría, casi un 95% de las parejas que comenzaron su matrimonio simplemente con el deseo de tener algo romántico, con el deseo de solo tener entretenimiento y diversión personal, fracasaron cuando llegaron al matrimonio. Al contrario, casi en un porcentaje del 0% de las parejas que se casaron teniendo una relación de noviazgo rumbo al matrimonio basada en la pureza, en la paciencia, en la sujeción a la autoridad y en la piedad, no había casi ni una pareja de esas que hubiera fracasado en el área matrimonial. Pero él dice que era muy común que la visión romántica que expandía la cultura occidental americana a través de Hollywood, a través de la música, a través de las series de televisión y a través de las novelas, afectaba y estaba afectando profundamente la manera de pensar de los cristianos en la India. Ahora ya Jesús nos decía lo siguiente: podemos ser hombres sabios que edificamos nuestra casa sobre materiales fuertes, o podemos ser hombres necios que edificamos nuestras casas sobre baratijas. Pero cuando vengan los desafíos y las pruebas de la vida, algunas casas van a permanecer y otras van a ser arruinadas. Entonces, si nosotros, desde ese punto de vista, comenzamos a ceder a la cultura actual, a la manera de actuar del mundo, y edificamos sobre los principios de la sabiduría humana y la prudencia de nuestro propio corazón, seguramente vamos a edificar sobre materiales que no van a resistir la prueba. Necesitamos edificar sobre la roca segura, la palabra de Dios. Ahora, para esto se necesitan fuertes convicciones. Para eso nosotros tenemos que ser entendidos de los tiempos. Para eso nosotros necesitamos ser un pueblo que discierna las cosas que son de Dios o las cosas que son del diablo, las cosas que son del espíritu o las cosas que son de la carne, las cosas que son santas o las cosas que son mundanas, ¿sí? Porque eso le decía el Señor al profeta: que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos, ¿sí? Y en estos asuntos es muy importante que nosotros podamos considerar lo que dice la palabra. Ahora mire lo que leíamos en Colosenses 2, verso 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo establece 2 caminos: el camino de la verdad según Cristo, según la palabra de Dios eterna, que no cambia, que es actual, que es viva, que es eficaz, que es poderosa, que es santa, o el camino del mundo, donde hay, como dice ahí Pablo, filosofías, huecas sutilezas y tradiciones de los hombres y rudimentos del mundo. Quiere decir que el mundo tiene una manera de pensar, filosofías. ¿Sí? Quiere decir que el mundo tiene una manera
demostrar una percepción de la vida. Solo que eso, dice Pablo, es una hueca sutileza. Quiere decir que el mundo tiene costumbres características de él, tradiciones de los hombres. Y quiere decir que el mundo quiere disipular a las personas que se encuentran en él, o sea, rudimentos. Esto nos da a entender, hermanos, que el mundo trabaja arduamente para que su manera de pensar, de actuar, de vivir, de concebir la vida, llegue y esclavice a los hombres. ¿Sí? Ahora Pablo nos advierte que nosotros necesitamos guardarnos de ese tipo de engaño. Porque nosotros podríamos recibir o resumir lo que Pablo dice del mundo con unas palabras de Santiago. Yo sé que ustedes la conocen. Esa filosofía, esa sabiduría, esa tradición y esa enseñanza del mundo, Pablo, que dice Pablo acá, Santiago la resume en una palabra: sabiduría terrenal. ¿Saben también cómo le dice? Sabiduría animal. ¿Y saben también cómo dice Pablo eso? Sabiduría diabólica. O sea, la manera como concibe el mundo la vida, desde la universidad, desde la psicología, desde el humanismo, desde las artes sociales, desde sus filosofías, es una manera de vivir diabólica, animal. Es una manera de vivir terrenal. Y Pablo nos dice: ustedes no pueden vivir como viven los hombres del mundo, como actúan los hombres del mundo, como piensan los hombres del mundo, como enseñan los hombres del mundo. El mundo siempre está adoctrinando a nuestros niños a través de la televisión, está adoctrinando a nuestros jóvenes hasta a través del sistema de educación, está adoctrinando a nuestros jóvenes más adultos en la universidad, porque el mundo quiere minar la mente de los hombres con su manera de pensar. ¿Sí? Por ejemplo, en Brasil, ayer hablaba con un hermano, es increíble en Brasil cómo la izquierda se camufla y cuando creen que ya está perdiendo el poder, florece. ¿Y dónde florece? Decía el hermano. En los ambientes de las universidades, a través de los profesores de izquierda. Porque el mundo siempre está trabajando bajo una sabiduría, como dice Santiago, impulsada por el diablo. Hay un espíritu maligno que opera en los hijos de desobediencia. O los hombres son hijos de Dios guiados por Dios, o los hombres son hijos del diablo guiados por el espíritu de este mundo. El problema es que el mundo, pues como no tiene a Cristo, en su ceguera, los jóvenes creen que son muy innovadores, creen que son muy sabios, creen que son muy inteligentes, pero no se dan cuenta que están bajo la esclavitud de la oscuridad y ceguera espiritual. Ahora, eso que sucede en el mundo no debería suceder en la iglesia, ¿cierto, hermanos? Por eso Pablo dice: no os engañéis. O sea, no se dejen engañar. Porque definitivamente el mundo va a querer venir, hermanos. Si no es que ya vino. El mundo siempre va a querernos engañar. Ahora, el pastor Jim Wex, en su libro Noviazgo Cristiano versus el juego de las salidas en pareja, él dice lo siguiente: el fenómeno de las salidas en pareja es una institución relativamente nueva en los Estados Unidos. Antes de 1920, las leyes del noviazgo incluían una supervisión rígida de los padres. Nadie comenzaba una relación a menos que los padres eran consultados y se obtenía su bendición. Pero ¿cómo se echaron las raíces de esta práctica cultural de relaciones sin supervisión, inmorales y promiscuas?
Él responde, el romanticismo. Él dice lo siguiente: las actuales prácticas modernas surgieron en una filosofía del siglo XVIII llamada romanticismo, donde se basaba esta filosofía en que las personas no debían actuar según la razón, sino según los sentimientos. Esa es la base del romanticismo. Entonces usted ve la película de Romeo y Julieta, ¿sí? Y usted comienza a ver cómo comienza a volverse popular la idea de que nosotros podemos vivir y debemos vivir según lo que sentimos. Aunque en ese sentir, o en esos sentimientos, o en esa pasión, sacrifiquemos la verdad, la razón y la moral. Dice, este movimiento no solo influenció la literatura, la música y las artes, sino también las relaciones personales. Parejas de jóvenes influenciados comenzaron a cultivar relaciones amorosas, sentimentales, sin ningún propósito. Esta filosofía defectuosa llevó a cabo la masacre cultural y moral de la familia del siglo XX. Usted ve el impacto que tiene una filosofía, sin que usted sepa qué es el romanticismo. Muchos de nosotros vivimos como jóvenes en este tipo de prácticas, sin darnos cuenta, ¿cierto? Porque aunque nosotros no conozcamos la idea de la filosofía, en la práctica, sin darnos cuenta, fuimos discipulados por las series de televisión, fuimos discipulados por las novelas, fuimos discipulados por la música. Y mire dónde va nuestra generación, hermanos. ¿Sí? Jovencitas que se acuestan con uno y otro, parecen rameras. Jovencitos que ya no se satisfacen solo con la mujer, sino con hombres. El adulterio, la infidelidad es una enfermedad actual terrible, hermanos. Porque se sacrificó la verdad, la razón, la moral, la palabra de Dios, y se entregó el hombre a sus deseos. Y el hombre hoy le dice amor a algo que no es amor. El verdadero amor siempre requiere compromiso. Hoy a lo que los hombres le llaman falsamente amor es pasión. Y hay otras palabras más bíblicas: lujuria. ¿Sí? Es triste, hermano. Yo a veces viajando en un avión, o en un bus, comienzan a poner esas películas de jóvenes, hermano. Y yo lo primero que pienso es, yo no quiero que mi hija vea esa realidad. Terrible, ¿no? Cómo la inmoralidad es promovida en nuestros días, ¿no? Cómo se hace una apología a prácticas altamente destructivas. Él dice las consecuencias de esto. La mujer dejó la protección cariñosa de sus padres y por primera vez en la historia salió fuera de la casa en busca de una libertad perniciosa. Qué terrible, ¿no? Los jóvenes se rebelaron a la supervisión de sus padres, la iglesia y la comunidad. El cine dio oportunidad a todo tipo de expresión romántica e inmoral. Los bailes pasaron de ser bailes grupales anticuados, ahora las parejas bailan mejilla con mejilla. Los estilos de ropa comenzaron a ser cada vez más inmodestos, provocando los deseos más bajos en la carne del hombre. Tremendo el efecto de una filosofía, hermanos. ¿Cómo puede cambiar una sociedad completa
como la sociedad occidental. ¿Sí? Sin darnos cuenta, los profetas de estas filosofías llevaron una sociedad completa al caos moral y familiar. ¿Sí? Tanto es que las personas hoy no quieren casarse. Pues una mujer, ¿cómo va a querer casarse? Se mete con uno, ese le parte el corazón en la mitad. Se mete con otro, se lo parte en 4 partes. Se mete con otro, se lo parte en 4 partes. Cuando llega a los 20 años, su corazón y sus sentimientos están totalmente destruidos. Ha sido como un chicle que ha pasado de boca en boca. La concepción del matrimonio después de tantas experiencias que parecían buenas, agradables, pero que siempre son destructivas, destruyó el deseo de la maternidad, destruyó el deseo de tener familia. ¿Sí? Entonces las palabras de Pablo son importantes, mis hermanos. Mirad. Ustedes tienen que mirar, hermanos, porque tal vez su hija o su hijo piensa así. O tal vez usted piensa así. Yo he escuchado mamás cristianas que le dicen a sus hijas, no, yo quiero que ella experimente. Y experimentando conozca. ¿Y saben cuál fue el experimento? Terminó embarazada. Experimentando. Cuánta necedad, ¿no? Vamos a hacer unas preguntas. Hoy vamos a introducirnos apenas en el tema, mis hermanos. Usted no me va a responder, pero esto va a ser un examen para usted. Si a usted le parece difícil de pensar que la manera como el mundo lleva sus relaciones es pecado, es posible que usted haya caído bajo el espíritu de esta época. Yo me acuerdo cuando yo llegué al Evangelio, 17 años, y un hermano se sentó a decirme esto. Y yo era creyente, pero aunque era creyente, pensaba como un mundano. Porque eso pasa. Nosotros ya venimos enseñados. Desde chiquitos estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a través del ejemplo que vemos en nuestro hogar. Estamos aprendiendo a través de la información que nos llega por la televisión, ahora el internet, los amigos, el colegio, la música que seguimos. Todo eso nos está enseñando, para bien o para mal. Cuando entonces este hermano me decía estas cosas que hoy voy a enseñar, yo decía, eso es locura. Yo sí quiero seguir al Señor, pero no, tampoco. ¿Sí? Sin darme cuenta, estaba bajo el espíritu de la época. Y tal vez usted también, mi hermano. No solo estoy hablándole al jovencito de 15 años. A veces uno ve personas de 50 años que piensan así, viven así. El mundo, en un sentido, no hace acepción de personas, hermano. Yo he escuchado viejitas que hablan así. Responda sí o no a las siguientes preguntas. Usted solo. Cuando usted considera el noviazgo, ¿usted piensa que el noviazgo es algo recreativo para su satisfacción personal? ¿O usted piensa que el noviazgo es para el matrimonio? ¿A usted le gusta, soltero, tener relaciones sin compromiso con fines recreativas? ¿O usted considera el apartarse para su futuro esposo algo importante? O sea, ¿usted se está apartando para alguien o la está pasando bueno con uno y con otro? Busca ocasiones, conversaciones, actividades que le produzcan placer, romance y sentimientos con personas con las que usted nunca ha concebido casarse. ¿Sí? ¿Es usted aquellos que busca el atractivo físico y sensual en sus relaciones? ¿O es usted aquel que busca pureza y santidad?
esconde algún tipo de relación romántica de sus padres, de la iglesia? No me responda. Respóndale al Señor ahí en su corazón. ¿Quiere usted tener el control o aborrece la autoridad y prefiere la privacidad en asuntos emocionales? Según la respuesta que usted dé, o usted está bajo el Espíritu de Cristo o está bajo el espíritu del mundo. Es probable que muchos cristianos hayan caído bajo el espíritu glamuroso del amor carnal. El problema de ese tipo de vida, hermanos, es que sin darnos cuenta vamos a pisar nuestra devoción a Cristo, deshonrar a Dios y su palabra y dar un muy mal testimonio de la fe cristiana. ¿Qué pensamos? Es muy bueno pensar, yo en este punto, ¿qué pienso de lo que es el matrimonio? ¿O qué pienso de lo que es el noviazgo cristiano? ¿Por qué? Porque según la manera que yo piense voy a vivir. Como dice Proverbios, ¿cuáles son sus pensamientos? Tal es él. Y estas filosofías han creado una manera de pensar, y estos rudimentos y estas sutilezas han creado una manera de pensar tan arraigada en los hombres que sin darnos cuenta esas filosofías produjeron una generación hedonista. ¿Sí? ¿Qué es el hedonismo? Es la doctrina moral que establece que la satisfacción es el fin superior y fundamental de la vida. Entonces los jóvenes vienen ¿para qué? Satisfacerse. Ellos van detrás de todo lo que les produzca placer, alegría, gozo carnal, pasión, emoción. Eso es una generación ¿qué? Hedonista. Una generación gobernada por las emociones, por las pasiones. ¿Sí? Como decíamos ahora, en ese hedonismo, porque de alguna manera, hermanos, el hombre siempre es idólatra. O sea, el hombre siempre busca adorar algo. Somos homorreligiosos, como decía alguien. Aún el más ateo, aún el que dice que no cree en Dios, sí tiene un Dios. ¿Cuál es el Dios de nuestra generación? Su pasión. Él quiere o ella quiere vivir para complacerse. Entonces su Dios es su placer. Y así eran los dioses antiguos, paganos. La diosa de la fertilidad y el placer. ¿Sí? Y los hombres y mujeres de nuestra generación han levantado ese altar y sacrifican sus almas en ese altar, rindiendo culto a una cultura sensual, sexual y anticristiana. Vamos a ver un pasaje en el Antiguo Testamento, hermanos. Números 25:1. Yo creo que los hermanos me han escuchado predicar algunas veces sobre este tema. Números 25:1. Hermano, esta es la última jornada, de las últimas jornadas que tiene Israel antes de llegar a la tierra prometida. A un paso de conquistar. A este lado del Jordán, antecitos de Moab. Dice ahí, 25:1, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Pablo más adelante nos dice en el capítulo 10, verso 8, 1 de los Corintios, que ese día en este pecado cayeron 23,000 personas, hombres que cayeron en el altar de la pasión,
en el altar de la fornicación con las hijas de Moab. ¿Ustedes saben cuáles son las hijas de Moab? ¿Saben quién era Moab? Moab fue el hijo de Lot y su hija mayor. ¿Ustedes recuerdan que la historia de Génesis nos cuenta que Lot con su familia estaba en Sodoma y Gomorra? Y los ángeles insistieron para que Lot saliera de Sodoma y Gomorra. Y cuando él sale de Sodoma y Gomorra, muere su esposa porque su esposa, su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Y en un intento vertiginoso de los ángeles alcanzan a librar a las mujeres de Sodoma, sus hijas. Pero aunque ellas salieron de Sodoma, Sodoma no salió de ellas. Y lo primero que hacen ellas después de que son libradas es caer en una relación incestuosa de fornicación con su padre. Salieron de Sodoma, pero Sodoma estaban en ellas. Y de esa relación incestuosa, inmoral, promiscua, surgió Moab. Entonces las hijas de Moab representan las hijas de una generación promiscua e inmoral, como la que vivimos en nuestros días. Y las hijas de Moab van a ser una piedra de tropiezo para la jornada espiritual de los israelitas rumbo a la tierra prometida. Y nosotros debemos saber, como decíamos, que no debemos engañarnos porque es que el mundo va a venir, hermano. Las moabitas van a venir. ¿Sí? Tal vez las amigas de sus hijas son moabitas. Tal vez su hija es una moabita. Tal vez su hijo es un moabita. Tal vez usted es un moabita. ¿Qué sucedió? Dice ahí, en el verso 2, las cuales invitaban al pueblo. ¿Sí? El mundo va a venir y te va a decir, ven. Ahí vamos a ver una escena, hermanos. Una escena tan clara de esa realidad. El mundo va a decir, ven. La tentación va a venir siempre. Ven. Va a haber invitaciones al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El Dios de la lujuria, el Dios de la inmoralidad, el Dios del placer propio. Ven a disfrutar nuestros dioses son mejores que tu Dios. Porque el mundo le va a decir eso a nuestros jóvenes. El Dios del placer es mucho mejor que el Dios santo que está en la Biblia. El Dios del amor promiscuo es mucho mejor que el Dios del amor fiel, puro. El Dios que te permite disfrutar de una, de otra, es mucho mejor que el que te promete cuidarte con solo una relación. Van a venir ofertas. Ustedes no han visto las ofertas. Tristemente, hermano, 23,000 hombres de Israel cayeron en este pecado. Ahora vamos a ver una escena más clara para que usted vea que no debemos dejarnos engañar porque el mundo viene. Vamos a ir a Proverbios, ya lo estuvimos leyendo creo que un poco en la serie La Familia. Proverbios 7, verso 6, dice Salomón. Salomón está enseñando, pero Salomón pareciera que nos estuviera contando un cuento, o no un cuento, una historia espiritual, una historia que él veía, en su sabiduría él vio esto. Y ojalá nosotros podamos ver esto, porque esto nos va a despertar a ver la importancia de este estudio. Dice Proverbios 7:6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi. Salomón está ahí en su casa y él se asoma y él comienza a ver lo que sucede. ¿Qué vio? Vi entre los simples. Esa palabra decir simple la podríamos traducir en un castellano más entendible. Vi entre los tontos, vi entre los idiotas, vi entre los necios, vi entre los brutos. Porque el que vive de esta manera es todas esas palabras y más. El hombre cree que no, es que a mí las muchachas me sonríen y me caminan. Y a usted y a 5 más. Y hasta 10 más. Sí, porque así es la idiotez, tontería,
necedad del hombre en el mundo. Y lo mismo la mujer. Es que yo soy la más bonita, todos me ven, a todas las ven. A todas les hablan bonito. A todas las quieren conquistar. Yo fui hombre. ¿Sí? Vi entre los sinónimos que ya dijimos. Consideré entre los jóvenes. Ahora eso no pasa solo entre los jóvenes. Hay hombres de 45 años que quieren vivir como el Chayán del barrio todavía. A un joven falto de entendimiento, sin razón, sin cerebro, sin sabiduría, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. ¿Cuál es ella? Las moabitas. A la tarde del día, oscuridad. ¿Cierto? Mi hermano, si usted tiene hijos, sus hijos hay una hora en la que ya no deberían estar en la calle. Mucho menos sus hijas. Y dice, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, como un ladrón en la noche, una mujer le sale al encuentro, la moabita. ¿Cómo se distingue una moabita, hermano? Ahí no lo va a decir ahí. Con atavío de ramera. Su manera de vestir. ¿Sí? Su manera de vestir. No solo su manera de vestir, su manera de caminar. No solo su manera de caminar, su manera de mirar. Su manera de relacionarse con los hombres. Dios nos libre de las moabitas. Y también porque hermanas, sin ser, muchas veces la mujer se convierte a Cristo y todavía tiene ese espíritu en ella. Necesita ser libre de esa manera de pensar, de esa manera de actuar, de esa manera de vivir, seductora. Es muy peligroso cuando una mujer siempre quiere llamar la atención de los demás, siempre quiere ser el centro de atracción. Porque así es la mujer ramera. ¿Sí? Dice, con atavío de ramera, eso habla de lo externo, pero ahora habla de lo interno. Y astuta de corazón. Pues qué palabra fuerte, ¿no? O sea, en su corazón ella es astuta. Ella es sabia. Ella maquina en su corazón. ¿Sí? Hermano, el pecado tiene estas dos características: seductor y astuto en el sentido de tramposo. El pecado siempre se nos va a ofrecer como algo atractivo. Usted nunca va a ver que en una propaganda de una película romántica aparezca el personaje, una gordita despelucada, fea. ¿No? ¿Cierto? Porque el diablo sabe que Dios nos hizo a los hombres muy visuales. ¿Cierto? El hombre es extremadamente visual, como lo vimos en la serie. Y esta mujer se presenta así. Y dice, ahora se nos va a hablar del carácter de ella. Alborotadora y rencillosa. Una mujer problemática. Dirían en estos días, una mujer de carácter. Dice, sus pies no pueden estar en casa. Triste, ¿no? Porque ahorita vamos a ver cómo uno está ahí en la casa y se asoma a la ventana. Están esos muchachos fumando drogas, saltando ahí en ese skatepark. Y uno comienza a ver el desfile de muchachas. Una por acá, otra por acá, otra por acá. Muchachas que nunca pueden estar en su casa. Mi hermano, una mujer que nunca puede estar en su casa no es una buena esposa. En el sentido de que ella necesita salir a buscar diversión,
Hay hermanas que uno las escucha así, hermanos, que yo me la paso toda la semana aburrida. Ese es el espíritu de la época. Porque hay tantas cosas que usted puede hacer en su casa y salir, pero en otro espíritu. Pero ese salir es que necesito estar en el centro comercial, necesito verme con mis amigos, cayó en unas prácticas mundanas. ¿Sí? Dice, una vez está en el centro comercial, otras veces en los parques. Y mire cómo la describe la palabra, acechando por todas las esquinas. Mujeres acechadoras, moabitas. Hermano, es tremendo. Yo entero de casos de hermanos que tienen 12 años, hermano, ¿qué hago? Porque mire, le escriben todas las muchachas del colegio. Le mandan fotos las muchachas del colegio. Le piden que sean la novia, que no sé qué. Hermano, ese es el espíritu de esta época. Terrible, cosas que uno no se imagina que pasan, hermano. Yo he sabido de cosas así que a usted se le eriza la piel de solo saber que... Yo estudiaba en el Quiroga y había un colegio muy famoso femenino. Y después sacaron una noticia de cómo unas estudiantes de 11 crearon una red de prostitución de las niñas de sexto. Tenían catálogos completos. Hoy el internet, hermano, ha abierto unas puertas terribles. Usted no me cree a mí, vea Séptimo Día. O sea, no estoy exagerando, hermano. O sea, no estoy exagerando, vea Séptimo Día. Dice, acechando por todas las esquinas. Mire que Salomón está viendo a la mujer cómo está acechando a este joven simple. Por eso nuestros jóvenes no deben ser simples, deben ser sabios. Y los padres también. Mi propósito es que usted en estos domingos pueda tener sabiduría para que en esta área tan crucial en la vida de sus hijos puedan ser guardados. Y usted también, de pronto que está en una edad, que pueda ser guardado de pecar seriamente contra su alma en esta área y contra Dios. Dice el 13, se asió de él, ¿sí?, y le besó. Ahí vamos a ver características de una relación impropia. Una relación propia rumbo al matrimonio es una relación pura. Cosas como los besos, las caricias y todo lo que estimule el aspecto sexual en la pareja es exclusivo del matrimonio. Una relación cristiana que practica esto está abriendo puertas a la inmoralidad. Ya después lo vamos a ver bien. Ahí les voy adelantando un poco. Dice, sacrificios de paz había prometido. Es una persona religiosa pero inmoral. No crea, hermano, que esa mujer moabita solo se encuentra afuera. Hay mujeres religiosas que son como serpientes inmorales en la iglesia. ¿Sí? Dice ahí más adelante en el 15, por tanto he salido a encontrarte. Te estaba buscando, te estaba escribiendo, buscando diligentemente tu rostro. Estaba pensando en ti, cómo te he extrañado, cómo te quiero. Acuerde que eso es una astucia del corazón. Y te he hallado. Y mira el asunto, hermano, ¿hacia dónde lo va a llevar? Ir al altar donde este joven va a sacrificar su alma. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara. Dice el 18, ven, embriaguémonos de amores. Qué imagen, ¿no? Usted está imaginando a esa mujer diciéndole al muchacho eso. Ven, tengo preparado un cuarto, estoy sola. Embriaguémonos de amores. Qué tentación, hermanos.
Y esa es la tentación que viven nuestros jóvenes. Porque ¿saben qué, hermanos? Esto que está diciendo Salomón es lo que ellos ven en las películas. Es lo que ellos ven en las novelas. Si usted ve novelas, hermano, arrepiéntase. Porque no solo está contaminándose usted, sino está trayendo el espíritu del mundo a sus hijos e hijas. Hay cosas que nosotros no deberíamos traer a nuestra casa que son anatemas, hermano. Ojalá tuviéramos esas novelas antiguas donde habían valores cristianos, pero no, las novelas de hoy en día es Gálatas 5, los frutos de la carne: celos, contienda, ira, fornicación, lascivia, inmundicia. Esas son las novelas de hoy en día. Miren lo que pasó en el 22. Al punto, o sea, esta mujer fue tan efectiva que dice ahí, se marchó tras ella. ¿Cómo? Como va el buey al degolladero. Hermano, uno tiene una seria preocupación. De verdad que nosotros no damos estudios por darlos. Nosotros queremos dar este estudio porque probablemente si no hablamos estas cosas, muchos van a sacrificar su vida en este degolladero. En el degolladero de la inmoralidad, en el degolladero de relaciones amorosas nocivas, en el degolladero del pecado sexual. Muchos de sus hijos ya están caminando hacia allá, hermanos, sin padres sabios y apercibidos que los puedan guiar en el camino, sin una enseñanza bíblica que los pueda guardar de su propia sabiduría. ¿Sí? Tal vez este es uno de los mayores pecados que existen en las iglesias cristianas, una juventud desenfrenada. Dice, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta lo traspasa su corazón. Lo tremendo de este tipo de pecados o de prácticas es que la gente no entiende el peligro que está detrás, hasta que es atravesada, como el ave. Entonces, hermanos, terminemos con un versículo. Romanos 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo. No podemos amoldarnos a la forma que nos quiere dar la cultura actual, hermanos. No podemos estar bajo los principios que enseña esta generación. Si esta generación le ha dado la espalda a Dios, a su palabra, a la moral, a la razón, nosotros no, hermanos. Nosotros como iglesia no podemos vivir. Es que todo el mundo lo hace. Pues porque es que todo el mundo está bajo el maligno. Pero como hijos de Dios que estamos en luz, que estamos en Cristo, no podemos vivir en la misma oscuridad. ¿Cierto? No. Hay un mandamiento impositivo. No hagan como hace el mundo. No practiquen como practica el mundo. No vivan como vive el mundo. Sino por el contrario, y aquí es donde viene la importancia de nuestro estudio, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesita haber un cambio, una renovación interior de nuestra manera de pensar, porque es ahí donde la vida es afectada, cuando la palabra viene como un agua limpia y purifica nuestras mentes de todo lo que es la carne, de todo lo que es el mundo, de todo lo que es el viejo hombre, de toda nuestra manera antigua de vivir. Yo sé que la palabra del Señor no es en vano y va a limpiar y nos va a ayudar para que no pensemos como piensa el mundo, para que pensemos según la buena voluntad de Dios, como dice el pasaje, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es mala, hermanos. El diablo siempre
muestra el pecado como bueno y la santidad como mala. Pero es al contrario. Porque el diablo es como un estafador que le dice a usted, mire, le tengo un negocio. Le voy a vender este carro muy barato, una tremenda oportunidad, un gangazo, tiene todo eso y casi no le cuesta nada. Y usted dice, hagamos el negocio. Y usted cuando hace el negocio se da cuenta que lo estafaron. No era lo que le ofrecían. No cumplía las funciones. ¿Y usted va a sufrir qué? Pérdida. Así es el diablo y el mundo. Le dice, mire, venga, embriaguémonos de amores. La cama está lista. Mire el cuerpo. Mire cómo ella le habla. Mire cómo lo mira. Y cuando usted viene, se encuentra con la desilusión que era todo una falsa apariencia. En cambio Dios le dice, mire, hay un camino, hay un precio, hay una pureza, hay una preparación, hay unos principios. Pero si usted camina por ese camino estrecho, usted va a encontrar la vida. Hay un camino amplio que conduce a la muerte, hay un camino estrecho que conduce a la vida. Yo puedo decirles, hermanos, un noviazgo con la sabiduría de Dios, con los principios de Dios, conduce a un matrimonio feliz, fructífero. Yo le doy gracias al Señor porque, aunque llevamos pocos años, bueno, ya no tantos, casi una década sirviendo al Señor en el ministerio de la palabra, nosotros hemos visto cómo nuevos jóvenes, nuevas hermanas, conforman hogares realmente sólidos y estables, porque tienen en serio la palabra de Dios. Yo no he presidido muchos matrimonios, pero los matrimonios que he presidido los he presidido con mucha alegría. Saber que este hombre, esta mujer se condujeron en pureza y llegaron a un matrimonio santo, firme. Hoy están teniendo sus hijos, hoy están creciendo en medio de nosotros. O sea, sí se puede vivir la buena voluntad de Dios, hermanos. Sí se pueden obtener frutos deleitosos de honrar al Señor. Como también yo tengo familiares que me sentaba y les decía, no se metan en esa relación, eso no le conviene. Hoy están divorciados, hoy están sufriendo, hoy están separados, hoy están con una, mañana están con otra. Hermanos, yo miro a las mujeres que crecieron en mi generación en el colegio, las bonitas, las que todo el mundo perseguía, un hijo de este, un hijo del otro. ¿Sí? Mis amigos los gigoló, un hijo con una, un hijo con otro, un hijo con otra y no responde a ninguna. La otra como una amargada solitaria, porque pasó de relación en relación, buscando placer y lo que encontró fue la soledad, la amargura. Cuando Dios habla es un camino bueno, hermanos. La buena voluntad de Dios, dice ahí, agradable y perfecta. Entonces, 3 aplicaciones finales. No sé, hoy como que me pasé un poquito, me disculpan. La iglesia necesita saber esto, hermanos. ¿Por qué? No es algo informativo. Nosotros creemos que la palabra de Dios no es solo para ser predicada, sino obedecida. Así que si usted quiere caminar con nosotros en este camino rumbo a la ciudad celestial, hay principios que nosotros enseñamos y defendemos. Principios que van a ser enseñados, principios que cuando son incumplidos o desafiados por una vida inmoral, van a ser confrontados. No solo aquí, sino en el privado también. La iglesia debe saber qué creemos y qué practicamos como cristianos. Y los que no practican estos principios que la palabra enseña, entonces no deberían estar en medio de la comunión. No solo lo enseñamos, hermano, lo vivimos. Tenga usted 18 años o 50. Aquí no hay diferencia de edad. Si usted quiere tener un noviazgo inmoral como el mundo, entonces ahí está el mundo y la puerta. Puede ir a divertirse. Acá lo esperamos llorando. Pero lo esperamos. No solo vamos a enseñar, son cosas que defendemos, hermano. Con cosas que practicamos como cristianos. Para los papás, usted necesita tener convicciones porque usted está criando hijos.
Y el responsable del noviazgo y del matrimonio bíblicamente siempre son los papás. Esa quiebra de que los jóvenes ya dejaron de someterse a sus papás en esta área es tal vez una de las quiebras más drásticas y una de las puertas más grandes que se abrió cuando se perdió la supervisión paternal en esta área. Los papás necesitan saber esto. Yo siempre que voy a hablar de noviazgo digo, bueno, a los jóvenes pero con los papás, si no, no. Porque nada le sirve uno hablar a un joven cuando los papás están totalmente desapercibidos de esta realidad. Hable con su hijo hoy. ¿Qué piensa en esta área? Pregúntele, tómese un café con él. Pregúntele si en esta área le ha escondido algo. Si él está haciendo cosas que no son debidas. Hay hermanos que dicen, no hermano, mi niño solo en el colegio. ¿Y en el colegio? En el colegio la chica tiene una tremenda fama. Pregúntele, gánese el corazón de su hijo o de su hija. Porque si no se lo gana a usted, se lo van a ganar otras. Necesita cuidar a sus hijos. Hable con ellos, acérquese a eso. Y jóvenes, estén atentos a la sabiduría y no menosprecien la instrucción. Busquen la sabiduría, mis queridos. Porque ustedes buscan la sabiduría, pues Dios los va a bendecir, los va a ayudar. Pero el que menosprecia el consejo y la enseñanza será quebrantado. Busquen la sabiduría. Hay mucha sabiduría que vamos a encontrar en estos asuntos que nos van a hacer caminar una vida agradable al Señor. Entonces, hermanos, si estemos orando por este estudio, oren por nosotros, oren para que el Señor nos dé sabiduría, gracia, autoridad, poder, y oren por los que están oyendo, para que la palabra no vuelva en vano, sino que cumpla el fruto por el cual el Señor